Pues bueno, bienvenidos, muy buenas noches a una sesión más de Aprendiendo Historia desde cero. Estamos en lo que es la segunda parte de la Revolución Francesa, o es decir, lo que quedaba. Vamos a anexar aquí el Imperio Napoleónico y veremos las revoluciones liberales burguesas, ¿sale? Vamos entonces a compartir la pantalla. Cuéntenme, muchachos, si hasta el momento tienen dudas respecto a la Revolución Francesa. A ver, cuéntenme, ¿hay alguna duda respecto a este tema? Que suele aparecer, suele aparecer en el examen. Creo que no, profe. Bueno, en lo personal no. Muy bien, Midori, gracias. Ingrid, Hernández, Eva. ¿No? Bueno, ustedes recordarán que la Revolución Francesa va a dividirse en 3 etapas. La primera de ellas es la Asamblea Nacional, digamos que es el principio. Ahí lo que se va a involucrar es un triunfo bastante rápido del movimiento revolucionario. Se va a obligar a Luis XVI a que acepte una constitución, pero pues eso va a dejar una cierta animadversión entre sus vecinos. Aquí sí voy a ocupar la geografía. Bueno, hagan caso omiso, esto es de la era napoleónica, pero puede servir. Austria, Prusia, Inglaterra van a sentirse amenazados por el brote revolucionario y en 1792 pues sabrán que se alían. Rusia también se llega a meter y va a intentar invadir Francia con el objetivo de restaurar en el trono a Luis XVI. Eso va a provocar que en el país se comiencen a poner muy difíciles las cosas. El ejército real prácticamente está disuelto y va a ser la misma gente la que va a salir a defender su nación. Al interior del país, la situación es algo volátil, se van a formar 3 grupos y aquí ya estamos en la segunda etapa de la revolución, que va a ser la convención. Aquí, por las dificultades políticas, los jacobinos, que son los radicales, van a tomar el poder. Recuerden que los jacobinos van a apelar a una idea de ciudadanía universal, de una república, más cambios a favor de una ampliación de los derechos políticos y en aras de una posible quinta columna, es decir, de un movimiento de restauración monárquico que venga al interior de Francia, pues van a incentivar una campaña de represión que va a ser conocida como la época del terror, en el cual se va a juzgar a todos aquellos y aquellas en los que se va a cuestionar el poder de los jacobinos y de la revolución. Van a haber muchas víctimas. Es una etapa muy, muy sangrienta que va a ser bastante radical. Y bueno, entre los guillotinados más famosos, pues va a estar el mismo rey, Luis XVI, quien en esta turbulencia va a intentar huir del país, cosa que no logra. También María Antonieta va a ser guillotinada. Y Lavoisier, por ejemplo, que es un químico que quizá ustedes verán en sus clases de esa materia, pues va a pagar con su vida sus ideales políticos. Él era un revolucionario, pero crítico a lo que estaba haciendo, particularmente Robespierre, que era el más complicado y el más radical. Sin embargo, pues bueno, al final la gente se va a hartar de este orden y va a haber una alianza entre un sector del pueblo con los girondinos, que son los que apelan a una monarquía constitucional. Esa alianza va a dar pie a que caiga el régimen de Robespierre en 1795 y pues lo guillotina. Y entonces nos
llevamos a lo que hoy iniciaría, que sería el directorio. El directorio va a ser básicamente una reorganización de la República Francesa en un nuevo esquema que va a incluir en el poder ejecutivo a un cuerpo colegiado de 5 individuos, que va a ser conocido como el directorio. Entre ellos los más prominentes va a ser Barras, y un poder legislativo que va a estar dividido en dos. El Consejo de los 500, que es de carácter popular, un poco más amplio, aunque aquí recordemos que la idea de ciudadanía no va para todos, y el Consejo de Ancianos, que es más perteneciente a los resabios de la élite que de alguna manera apoya una monarquía parlamentaria y la república. Y por supuesto que ahí está la burguesía. Se va a crear una nueva constitución, la de 1795. Sin embargo, la situación es bastante complicada porque continúan las guerras de Francia en contra de sus vecinos. Y ese conjunto de conflictos van a ser importantes porque van a destacar una nueva generación de oficiales del ejército francés. A diferencia de antes, en el cual los jefes provenían de la nobleza, en estas circunstancias, los líderes de las milicias francesas pues van a ser gente que viene del mismo pueblo llano, o sea, campesinos, obreros que de alguna manera van a ir escalando en la cadena de mando, y burgueses que tuvieron acceso a las escuelas militares que anteriormente tenía Francia. Uno de los más destacados va a ser Napoleón Bonaparte. ¿Sale? Entonces aquí lo que vamos a ver es que el directorio no va a garantizar estabilidad, ni en el contexto externo, ni en el contexto interno. La situación realmente es complicada a más no poder. ¿Sale? Y entre los militares que están siendo exitosos porque con poco hacen mucho, era Napoleón Bonaparte. ¿Sale? Napoleón Bonaparte va a ser tomado como una alternativa al caos que estaba habiendo en el directorio. Imagínense, para que se den una idea, hagan de cuenta que esas 5 personas eran Peña Nieto, Vicente Fox, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón gobernando juntos. Imagínense qué contexto tan complicado. Eso es algo dificilísimo. Entonces, de cierta manera, la gente veía en Napoleón, que en un principio no tenía intereses políticos, en una opción para que Francia de alguna forma pues pudiera ser estable. Aquí la situación se vuelve más interesante porque dadas las victorias militares que tiene Napo en Italia y en otras partes de Europa en contra de austriacos y prusianos, pues lo van a hacer prácticamente un líder popular. Hagan de cuenta como el santo. Pues mucha gente estaba ahí esperanzada en Napo, y el hermano de Napo además era un diputado del Consejo de los 500. Entonces este señor, que se llama Luis Bonaparte, le sugiere a Napoleón, dado a la popularidad que tenía, pues que tomara el poder, que Francia estaba hecha un desmadre. Napoleón al principio dice no, pero como sucede en los memes de Homero Simpson, al final accede. Y eso va a dar pie a un golpe de Estado que va a ser conocido como el golpe del 18 Brumario, en el cual Napoleón toma el poder a abolir el directorio y va a promover el consulado, en donde él va a ser el principal gobernante. ¿Sale? Sí, Rocío, estamos viendo la última etapa de la Revolución Francesa, que va a ser el directorio. De hecho, ya estamos acabando la Revolución Francesa. ¿Vale? Entonces, de esa manera, Francia, a pesar de que tiene todavía desafíos en el exterior, hay países como Inglaterra que siguen haciéndole la guerra. Al interior, Francia con Napo comienza a tener un poco más de estabilidad. Napo va a ser una figura muy importante.
¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Recomendación, vean la miniserie de Napoleón, está en YouTube, es bastante buena, históricamente está bien sustentada, solamente lo único complicado es que como está castellanizada ahí en YouTube, está raro escuchar a Napoleón con el acento de y vamos a tomar Austerlitz. Pues bueno, eso es algo mínimo, pero pues se puede apreciar la serie. Les recomiendo que le den una checada. La verdad es que los franceses hacen buenas cosas. Y bueno, antes de continuar con Napo, me gustaría escucharlos en cuanto a qué conocen del personaje, qué saben de Napoleón. Los escucho, muchachos. Es una figura prominente, bastante famosa, sí. Es muy, muy, muy famosa. Pero ¿qué me pueden comentar de Napo? Adelante, iPhone celular 1. Si me pudieras decir tu nombre, por favor, sería más claro. ¿Qué me conocen de Napoleón, Ilse? ¿Qué me saben de Napo? Hola, profe. Pues Hola, hola. yo soy Mariel. Hola, Mariel, ¿cómo estás? Sí, pero me conecté del teléfono de mi trabajo. Buenas noches a Ok. todos. Muy bien, muy bien. Pero, bueno, yo lo que vagamente tengo recuerdos Ajá. del buen Napoleón fue porque, o sea, él era como, eh, fue como tipo, se levantó del pueblo, vaya. O sea, como tú y como todos, es como si yo levantara la voz por todos, ¿no? Y de Ok. repente era algo así, por ahí va la cosa. Ok. Sí, fíjate que ha pasado a la historia como una especie de paladín del pueblo, aunque no tanto. La verdad es que la figura de Napoleón es bastante contrastante. En lo personal yo admiro algunas cosas de él, pero tampoco no es este súper gobernante tan atinado como en algunas películas donde nos llegan a vender. O sea, al final es un ser humano como todos. Pero a ver, muchas gracias. Sí, tiene que ver mucho también su influjo popular y ahorita vamos a ver por qué. ¿Alguien más que me quiera platicar qué onda con Apo? Fíjense que lo tomaron de inspiración para dos personajes de la cultura pop. Igual y lo ubican. Bueno, el primero, quién sé si lo ubiquen, porque aquí se va a ver el break generacional. Cuando su servidor era más joven, casi un niño, había una caricatura que pasaba, no recuerdo si es en el 5, pero era Animaniacs. Y había una sección de dos ratoncitos, Pinky y Cerebro. No sé si por ahí lo llegaron a ver. Si no, pues ya, les invito a que lo chequen. ¿Se alcanzaron a ver Pinky y Cerebro? Que uno era un Bueno, chat. yo sí lo vi. Sí lo viste, Midori. ¿Los demás alcanzan a ubicar a Pinky Cerebro? Claro, claro que sí. Sí, Perfecto, ya no me siento tan anciano. Pues bueno, la figura de Cerebro, así tan reservada, tan analítica, tan, no sé, ordenada, pues está inspirada en la figura de Napoleón Bonaparte. De hecho, la manera incluso como se para el ratón alude a Napoleón. Y el otro personaje que va a inspirarse en Napoleón es Lord Farquaad. Sobre todo ahí hacen una sátira de este complejo que tenía Napoleón de estar chaparrito. Bueno, de hecho ni siquiera estaba tan chaparro, medía lo mismo que yo, unos 70, pero su guardia personal eran tipos como de 2 metros, ¿no? Entonces ahí vemos de alguna manera un poco cómo llegaron a tomar unas cosas de Napoleón. Napoleón también se va a distinguir por ser un militar buenísimo y la verdad es que sí, es genial. Y a ver, vamos, déjenme leo un poco las preguntas. Bueno, Rocío, siempre ha habido explotación hacia el hombre y más que héroe fue una figura política, como les comentaba, bastante contrastante. Ahorita les voy a contar un poquito más de él.
Y también, sí coincido con lo que dice Ilse, efectivamente, a pesar de que Napoleón en algún momento tuvo una lógica de, pues, desarrollar guerras de expansión territorial, también va a ser básicamente guerras defensivas, porque tiro por viaje se aliaban las potencias absolutistas en contra de él. Entonces, imagínense, peleó a lo largo de su reinado, bueno, de su gobierno, contra 6 alianzas que se llamaron coaliciones antifrancesas. 6, nunca lo dejaron en paz. Y sí, en esas correrías, lo que va a incentivar en algunos lados, como Holanda, Italia o Alemania, pues va a ser el nacionalismo. Así ya ahí conectamos con lo que vimos la sesión anterior. Adelante, Mariel. ¿Tienes la mano levantada, Mari? A ver, ¿qué más vamos a ver aquí? Y sí, me encanta ser destructor de mitos. Rocío nos comenta que fue quien inició con comenzar a darle un límite al gobierno para darle más voz al pueblo. Más o menos, más o menos, más o menos. Ahí hay que andarnos un poquito con cuidado. Sin embargo, bueno, tienen algunas nociones del chaparrito. Ya me metí en autogol. Así que vamos a ver qué onda con él. ¿Por qué es importante? Reitero, es una figura sumamente atractiva en cuanto a lo que hizo y cómo lo hizo. La verdad es que yo lo que admiro de ese señor es su inteligencia, su ambición, pero en un sentido más positivo, aunque bueno, esa ambición también lo llevó a hacer un montón de cosas. Vamos a dividir la era napoleónica en 3 etapas, que bueno, aquí nada más aparecen 2, pero voy a ajustar. La primera de ellas, que va del golpe de Estado de 18 Brumario, con el cual Napo accede al poder, hasta 1804, se va a conocer como consulado. ¿Sale? La segunda etapa, que va de 1804 hasta 1814, son aproximadamente unos 10 añitos, va a ser conocido como imperio. Y hay una última etapa, cuando regresa al poder por un breve periodo, que va a ser conocido como gobierno de los 100 días. Ahorita les voy a decir más o menos. En la primera etapa, como lo indica el diagrama, va a implicar un orden y una estabilidad interior. Algo que, bueno, no se había logrado desde la Revolución Mexicana. Perdón, francesa. Suborren lo de la edición final. ¿Ok? Entonces, aquí lo que va a hacer es generar instituciones, leyes que de alguna manera estabilicen el interior del país. Algo que va a distinguir a Napoleón es que si bien va a empezar a concentrar cada vez más poder, paralelo a ello va a mantener los principales cambios que le vinieron con la revolución. Así es que la ideología de Napo es liberal. ¿A qué me refiero con esto? A que si bien Napo va a ser el mandamás, va a reconocer una serie de derechos políticos para el resto de Francia. Algo muy importante es que esa paz va a servir para que Francia se comience a industrializar. Napo va a ser el primer gobernante francés que se va a meter de lleno a industrializar Francia. Y no es para menos. Reitero que en el contexto internacional, Francia se está peleando contra 6 países al mismo tiempo, de los cuales el más agresivo y el más radical en sus políticas antifrancesas, pues va a ser la Gran Bretaña. ¿Sale? Ahora, ¿por qué el resto de las potencias europeas se van contra Napo? Imagínense que Francia es como Chuck Norris contra 6 vatos al mismo tiempo, o Bruce Lee, o quien se quieran imaginar. Es por los principios políticos. A pesar de que hay una centralización, Napoleón no va a dejar de lado los ideales de la revolución. O sea, se va a mantener como liberal. Y eso es algo que incluso va a continuar como emperador. Una distinción de esto van a ser 2 cosas. La primera de ellas es que al momento de acceder al trono, lo va a hacer a través de una consulta popular, como estas que les gusta tanto a Andrés Manuel López Obrador, no sé si recuerdan. Te levantan la mano, ¿quién quiere un aeropuerto en Santa Lucía? Y ahí vamos todos. Yo, no, están medio amañadas esas. Las de Napo más o menos también. Pero el hecho de hacer una consulta a la gente rompe con el estereotipo de monarca que había en la época.
hay una especie como de respeto a una ley que va más allá de él. Y entonces, el poder de Napoleón, si bien viene de sus ejércitos, viene también de reprimir algunas disidencias, porque no crean que todos estaban conformes con lo que estaba haciendo Napoleón, va a haber una oposición por parte de los antiguos adherentes a los Borbones, es decir, la gente que estaba a favor de que se mantuviera el gobierno previo a la revolución, o sea, los fans de Luis XVI que todavía quedaban, pero también había una disidencia de parte de un sector que estaba considerando que Napoleón en realidad estaba domando a la revolución e incluso la estaba traicionando. Por supuesto que Napoleón se va a ir contra ambos grupos con todo. O sea, la autoridad de Napoleón va a ser indiscutible. Por eso no podemos hablar que realmente sea tan democrático. Sin embargo, hay un reconocimiento de cierta libertad. Y es ese plebiscito el que lo va a llevar a ocupar el trono. Segundo acto que maneja esa situación, y que en la serie que les platico está bastante buena, es que él invita al Papa a que lo corone. Ustedes recordarán que cuando había una coronación, era un cardenal o un arzobispo o algún alto jerarca de la Iglesia Católica, a veces el mismo Papa, quien le ponía la corona, la cabeza del rey, como símbolo de que la autoridad del rey venía de Dios. Lo que va a hacer Napoleón en su coronación va a ser algo interesantísimo. A mí me habría gustado estar allí y verlo, porque además el Papa le sacaba 20 centímetros al chaparrito. Se hagan de cuenta que el Papa tenía la altura de un Michael Jordan y Napoleón de su servidor. Entonces, ya estando toda en la ceremonia y todo, cuando el Papa le va a colocar la corona a Napoleón, Napoleón de pronto se levanta, se la arrebata y eso va a generar un gran escándalo. Y se la pone él mismo. Como cuando lo hace Lord Farquaad en la coronación justamente de Shrek 1. Nada más que sin la jugada de básquetbol que hizo Napoleón, por obvias razones. ¿Qué significa eso? Que Napoleón expresa que su poder es secular, es decir, viene del lado material o humano, no tiene ningún elemento sagrado, no es como por ejemplo el zar de Rusia o el emperador de Austria o el rey de Prusia, que asumían que su poder venía de Dios. Es más, hasta Napoleón después comenta que su poder venía de sus ejércitos. También ese es otro motivo por el cual las potencias absolutistas vecinas de Francia no lo van a dejar en paz, porque va a ser como el ratito de la clase, muy a pesar de que más adelante, por estrategia, Napoleón va a intentar emular las cortes europeas. Aquí vemos un poquito de contradicción. Lo va a hacer en aras de que pues al final lo vayan aceptando, porque Napo sabe que estar todo el tiempo en guerra contra sus vecinos no lo va a llevar a ningún lugar. Pero sus vecinos no lo van a aceptar. ¿Sale? Ahora, pasamos brevemente a la parte del imperio. Me voy a centrar un poquito en el contexto internacional, hasta voy a aparecer de relaciones exteriores del siglo XIX. El principal tiro, como ya se los comentaba, era contra Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia, pero específicamente con Inglaterra. Recuerden que Inglaterra está en plena revolución industrial, así es que el conflicto con Francia es más en términos de competencia económica que política. ¿Sale? Entonces, hubo un intento de parte de Francia, que en ese entonces estaba aliada a España, de contrarrestar el poder naval de los ingleses. Y donde se va a definir quién va a reinar sobre los mares, va a ser en la batalla de Trafalgar, en la que el almirante Nelson, al mando de la flota de Gran Bretaña, se va a enfrentar a una flota franco-española. Se dan con todo, Nelson muere en la batalla, pero Inglaterra logra ganar. Entonces, eso va a impedir que Napoleón más adelante intente invadir Inglaterra, que ese era uno de sus planes. Pero como el señor era muy inteligente, va a cambiar de estrategia. Y lo que va a hacer es una política que se conoce como bloqueo continental. Napoleón es muy inteligente. Napoleón sabe que Inglaterra necesita acceder a mercados, necesita no parar comercialmente. Y aprendiendo de sus errores, porque cuando era más joven, intentó ahogar
a Inglaterra tomando Egipto y de esta manera cortar las vías de comunicación de Inglaterra con la India, que era uno de sus principales mercados, ahora lo que va a hacer es, aprovechando que militarmente nadie se le puede poner al tú por tú en Europa, va a aplicar lo que se conoce como el bloqueo continental. Es decir, va a prohibir que ningún puerto europeo comercie con los ingleses. ¿Cuál sería la finalidad de esta estrategia, muchachos? Vamos a ponernos a pensar. ¿Cuál sería la estrategia de Napoleón de hacer un bloqueo comercial a esa escala? ¿Qué pretendía? Ahora sí que los escucho. Imagínense la situación, piensen que son... ¿Puede repetir? Claro. ¿Cuál es el objetivo de aislar económicamente a los ingleses a través del bloqueo continental? Es decir, no permitir a toda costa que Inglaterra tenga actividades comerciales con ningún país europeo. Adelante, Vera. Considero que lo que planeaba o lo que pretendía hacer Napoleón era presionar. Al momento en que tú le quitas los servicios más importantes a un sector y al que tú quieres perjudicar, en este caso Inglaterra, pues lo vas a presionar a tal punto en que puede ceder a tus peticiones. Yo me imagino que puede considerar eso un Napoleón. Ok, va por ahí, va por ahí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Imagínense la Pues que situación. entre en una crisis económica, ¿no? Exactamente, sí. Emilio, ¿verdad? Sí, eso no es lo que hace Estados Unidos como con los países que tienen problemas. Exactamente, efectivamente. Con Cuba, por ejemplo, con Venezuela. Sí, lo que comentan Vera y Emilio tienen toda la razón. Bloquea el comercio para generarles una crisis, escasez y que al final eso les lleve a firmar una paz favorable para mí. No era mala la estrategia, ¿eh? Y estamos en un momento en el que todos le temen a Napo. Ya había ganado en Austerlitz, ya había ganado en Jena, que son de sus victorias más importantes. O sea, estaba pesado el señor. Pero pues no falta quien se salga del huacal. Y en este caso, quien va a mandar a la goma a Napoleón y nos lleva también al tema que vamos a ver a continuación, va a ser Portugal. Portugal es una aliada tradicional de los ingleses. Y los portugueses, muy envalentonados, van a rechazar las decisiones de Napoleón y van a mantener un comercio con Inglaterra. Eso va a provocar que Napoleón comience a intervenir en la península ibérica. En ese inter, en 1808, y guárdenme este evento porque pues tiene que ver con lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase, España estaba hecha un caos. Recordemos que antes de esa época España era aliada de Francia, entonces Nápoles le pide a Carlos IV, que era su aliado, oye, da chance de pasar a mis tropas porque pues, Portugal se está pasando de lista. Y Carlos IV, sí, claro, te doy permiso. El primer ministro de Carlos IV era Manuel Godoy, que tenía fama de ser francofílico, o sea, adherente a los franceses. Y además, Nápoles le pasaba lana. Cuando eso sucede, el rey de Portugal, apoyado por la marina inglesa, va a huir de su país y se va a esconder en Brasil. Pero aquí la cosa se complica porque al interior de España, como les decía, hay una crisis muy gruesa. Está hecho un caos. Y es que Carlos IV está enojado con su hijo mayor, el que va a ser su heredero al trono, Fernando, el futuro Fernando VII. La razón de la molestia es que Fernando no se lleva con el primer ministro de Carlos. Hasta esto parece tipo Laura en América. Y una de las razones por las cuales no se lleva es porque Manuel Godoy se está tirando a la reina. Así literal. De hecho, Fernando los llega a cachar varias veces y le corre el chisme a su papá, pero su papá está tan clavadísimo con la amistad de Manuel que no le hace caso y se opone a su hijo. Entonces, eso implica una inestabilidad al seno de la familia real española, que por supuesto va a afectar no solamente al país, sino a todo el imperio español.
Ahí estamos viendo el detonante del por qué un poco después, de este lado del océano, en América, comienzan a ocurrir los movimientos de independencia. Para meterles más en esta cuestión, resulta que Carlos IV se le ocurre la grandiosísima idea de invitar a Napoleón como árbitro de los problemas que están sucediendo entre él y su hijo. Algo así que Napoleón agarra el papel de señorita Laura. Napoleón, al ver que ambos monarcas son unos imbéciles, se le ocurre la magnífica idea de encarcelarlos a los dos, mandarlos a una ciudad francesa fronteriza de España que se llama Bayona, y poner a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. O sea, reduce España a un estado satélite de Francia. Eso no les va a gustar para nada a los españoles, quienes se van a levantar en armas. A ese evento se le conoce como el movimiento del 2 de mayo de 1808, y ese conflicto que tienen los españoles para expulsar a los franceses va a ser conocido también como Guerra de Independencia. ¿Vale? Y eso es lo que va a provocar que de este lado en América, con el pretexto de no caer en la órbita de influencia de Francia, ocurran diversos movimientos a favor, primero de la autonomía de los virreinatos españoles y ya después de una independencia declarada. Vean todo el relajísimo que se armó. Si les gusta el arte, acérquense a las pinturas de Francisco Goya. Es un pintor extraordinario de la época y él va a través de su obra a relatar los inicios de este conflicto. Ahora, este conflicto también es bien importante porque los españoles, para intentar de justificar su independencia de Francia, van a redactar una constitución, la Constitución de Cádiz. Y en ausencia del rey, los españoles van a decir que es en la gente en donde reside la soberanía. Recuerden que la soberanía es esta cualidad que tiene un pueblo de tratar sus propios asuntos, de ser independiente. Entonces es bien chistoso porque los españoles pues son tradicionales, son gente que en su momento rechaza la ilustración, pero que la va a ocupar en estos momentos para evitar formar parte del imperio francés. Y también va a ser una guerra muy dura, va a ser una guerra que va a desgastar mucho los recursos de Napoleón. Es más, me atrevo a decir que España es el primer gran error de Napoleón porque jamás la va a domar, jamás. Aunado a que, bueno, la resistencia española va a estar apoyada por los ingleses. Va a entrar un cuerpo expedicionario a la península ibérica para apoyar a las guerrillas españolas y luchar contra los franceses. Entonces ahí tenemos el primer gran error de Napoleón. ¿Dudas hasta aquí? Ok. No, profe. Muy bien. Ajá, justo en este contexto es cuando se crea la Constitución de Cádiz. O sea que aquí sí les pediría que desarrollen la simultaneidad, porque mientras eso pasa en España, en América están ocurriendo las guerras por la independencia. ¿Sale? Es que vean en forma paralelo. Sí, sí. Y la Constitución pues va a redactarse en 1812. Me refiero a la Constitución de Cádiz. Bueno, el siguiente error que va a tener Napoleón y que le va a costar todo, porque ahí va a apostarle todas sus fichas, va a ser la invasión de Rusia en 1812. 12-13 más o menos. Pues bueno, uno ya puso el ejemplo de que Napoleón puede ser desobedecido y los rusos que no estaban muy cómodos con una alianza obligada que tenían con los franceses, van a levantarse en armas. O mejor dicho, van a mandar a la goma a Napoleón. Tú y cuantos más. Venga. Y Napo, pues es una persona que no le gusta ser contradecida, quiere hacer de Rusia un ejemplo para toda Europa y va a congregar un ejército de 600,000 hombres que va a ser conocido como la Grande Armée. Disculpen mi francés, es medio ñero. Y entonces van a viajar desde Alemania hasta Rusia. Es un ejército multinacional, no solamente es francés. Hay alemanes, italianos,
suecos, incluso españoles andan por ahí. Pues imagínense las dificultades que una gran masa de soldados de esas características vaya a uno de los países que son más difíciles de conquistar. Ahora, después de tantas derrotas que sufrieron ante los franceses, los rusos por fin cambian de estrategia. Van a hacer valer la localía, como dicen en el deporte, y en vez de ofrecerles batallas campales, como estaban acostumbrados los franceses, y en donde los franceses eran superiores, lo que van a hacer es retirarse y aplicar la táctica de tierra quemada. No dar pie a que los invasores se provean de alimentos en territorio ocupado. Van a quemar granjas, van a matar ganado, van a inclusive envenenar pozos, y Napoleón pues va a elegir también una muy mala época del año, como por septiembre, octubre, comienza a invadir Rusia. Fuera de ello, y salvo algunas escaramuzas de poca importancia, el ejército de Napoleón va a ocupar Moscú. Y en esa época, pues las reglas de la guerra era, si yo ocupo tu capital, tú me tienes que ofrecer la paz. Y eso era, digamos, la lógica por la que Napoleón se rigió. Cosa que, pues bueno, ya todas luces se veía que no era correcta, puesto que los rusos estaban jugando bajo otras normas. Sin embargo, ingenuamente Napoleón se va a quedar ahí, va a empezar a escasear el alimento, van a haber boicots a los graneros de Moscú. Imagínense que comienza a haber necesidad, comienza a haber inquietud en el ejército ocupante, y al final el zar jamás va a mandar un tratado, una embajada, nada. Y para ese entonces, pues Napoleón perdió mucho tiempo. Y va a ordenar la retirada en enero. ¿Sale? Entonces vamos a ver de vuelta un ejército francés anímico, bastante frágil, débil, que no va a soportar los embates del tiempo. Muchos soldados van a morir congelados, o a cargo de la caballería rusa. La caballería rusa se va a cebar sobre los rezagados. Y particularmente aquí, los rusos van a hacer uso de una guerra psicológica, porque a los soldados franceses que van a capturar, los van a despellejar o los van a colgar, y los van a poner en los cruces de caminos en donde fueran a pasar el resto de las unidades del ejército invasor. Entonces imagínense el quiebre moral de ir congelándose sin comida, de regreso a su patria sin haber cumplido con la tarea de someter a Rusia, y de pronto ver que un compañero suyo está despellejado o colgado. Entonces el golpe moral va a ser terrible. Como ahí Napo va a gastar todas sus fichas, ya no va a haber manera de que pueda encarar una nueva coalición antifrancesa. ¿Sale? Y eso es lo que va a ocurrir entre 1813 y 1814. Se vuelven a organizar prusianos, austriacos, rusos, ingleses. Media Europa se va contra Napoleón. Prácticamente son todos contra Napo. Y lo van a vencer. Lo van a derrotar en 1814. Aquí se da el primer Congreso de Viena, en el que a Napo se le expulsa la isla de Elba. La isla de Elba es un islote, poco más que unas rocas, entre Italia y Francia. Y la nación vencida se va a volver monarquía otra vez y va a estar regida por Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Es decir, regresan los Borbones. Sin embargo, pues bueno, Elba no está muy lejos de Francia. Napo dice, pues todavía aguanto. La gente jamás acepta a Luis XVIII y está proclive a que si Napoleón se aparece en las costas de Marsella, se unen a Napoleón. Entonces, al ver que todavía tiene cierta popularidad, Napoleón va a regresar en 1815 a su país. Valientemente Luis XVIII huye otra vez a Inglaterra, pero las potencias, al escuchar que Napoleón está de nueva cuenta en Francia y se hizo cargo del poder, en friega se van a volver a aliar, y la batalla final, tipo Señor de los Anillos, se va a dar en Waterloo. Ingleses y prusianos se van a enfrentar contra los franceses. Va a ser una batalla muy dura,
Del lado de los ingleses va a estar el duque de Wellington, que va a ser una persona que va a estudiar las estrategias y las tácticas de Napoleón. Del lado prusiano está un tal Blücher. Entonces, al final, Napoleón queda destrozado, va a ser hecho prisionero y lo van a mandar a una isla que está justo a la mitad del Atlántico Sur, entre lo que es Sudamérica y África, la isla de Santa Elena, y ahí va a estar y se va a morir el 5 de mayo de 1821. ¿Sale? Algunos dicen que fue envenenado, otros dicen que no, que se murió de viejito. Pero el punto es de que Napoleón ya no regresa a Francia, salvo algunas décadas después, pero en modo cadáver. Para que se den una idea de cómo era el imperio francés durante el periodo de Napoleón. Esto es lo que abarcó. Fíjense muy bien en el sistema de colores. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. No, profe. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos detuvimos tanto tiempo con Napo? Bueno, aquí están las razones y con eso pues ya unimos el rompecabezas de la clase anterior con esta. Las correrías que hizo Napoleón por toda Europa va a traer como consecuencia que el sistema liberal, o sea, aquel que evoluciona de las ideas ilustradas, pues va a empezar a instalarse por toda Europa. Aunque después va a ocurrir la restauración absolutista, que fue lo que vimos en la clase anterior. Los países que se sometieron a Napo, como el Gran Ducado de Varsovia, la Confederación del Rin o el Reino de Italia, van a adoptar un sistema liberal. O sea que pese a que Napo es el mandamás, no deja de reconocer una constitución y una serie de derechos individuales. Aunque reitero, no con esto se debe entender que sea de una amplitud universal como hoy la conocemos, ¿no? Recuerden mucho lo que vimos la sesión anterior con liberalismo doctrinario, liberalismo popular. Ahora, algo que sí se va a dar, y eso lo probamos la clase anterior, va a ser el hecho de que Napo va a quebrar el antiguo régimen. Si bien después de su derrota vamos a tener la reinstalación de gobernantes absolutistas, por lo menos durante el primer tercio del siglo XIX, el sistema va a estar herido de muerte. Y una prueba de ello van a ser las oleadas revolucionarias del 20, del 30 y del 48. Si es que podemos asumir esas oleadas como procesos que están conectados con las consecuencias del imperio napoleónico. Tercero, va a impulsar la industrialización de Francia. Esto es algo que no se le va a borrar. Francia se moderniza gracias a las acciones de este chaparrito. ¿Ah? Tenía el corte de cabello en Napoleón. Y por último, va a crear por primera vez en la historia un sistema educativo laico financiado por el Estado. Eso es algo que se va a reconocer en el código napoleónico. Eso sí es algo muy, muy interesante. Ningún otro país reconoció en esos años que la educación era una responsabilidad del Estado. Y ahí se ve otra influencia de la Ilustración. La educación como un medio para salir adelante, específicamente para evitar la ignorancia. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Ok? Y bueno, para cerrar esta parte del chaparrito, pues les dejo este consejo, porque su buen amigo Napo es, que creo yo les va a llevar a tener un lugar en la UNAM. Así es que aprendan a ser prudentes. La prudencia es una señal de sabiduría, pero la sabiduría se aplica con la destreza. Así es que sin prudencia, sin sabiduría y sin destreza, no hay manera de tener éxito. Así o más ilustrado.
Ese es un buen consejo que les deja Napoleón de Bonaparte para no solamente el examen, sino para su vida diaria. Hasta me puse coaching. ¿Dudas hasta aquí? Grábense. No, profe. Gracias, Paula. Los demás, Vera, Ingrid. Todo bien, profe, gracias. Vamos bien, vamos bien. Ok, pues bueno, dejen cambio de presentación para dar paso a la segunda parte. Sí, investigan más sobre la figura del chaparrito. La verdad es que se la rifó. Bien, cuando aparezca la presentación, avísenme para dar comienzo con la explicación. Y pues como también sucede con algunas series, esta parte la voy a empezar mientras tanto en América. O sea que aquí vamos a Ya, hacer... profe. Gracias. O sea que aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de simultaneidad porque el tema que vamos a ver a continuación es un tema que está justo entre la era napoleónica y las revoluciones liberales. O sea que si ustedes ven, por ejemplo, este plano cronológico que estamos analizando, están habiendo tres procesos. Por una parte está Napo, las revoluciones liberales, por lo menos la primera, que es la del 20. Bueno, Napo, restauración absolutista, revoluciones liberales. De forma paralela tenemos la revolución industrial, no pierdan de vista eso. Y, bueno, en América, las independencias hispanoamericanas. Si pueden hacer líneas cronológicas en donde vean cómo se están dando esos procesos, les va a ayudar muchísimo, sobre todo para defenderse en estas preguntas que más o menos rezan así. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Se hacen esas líneas cronológicas comparativas, pues les va a ayudar muchísimo a ubicar, primero, temporalmente, qué está pasando y dónde está pasando, y segunda, las relaciones. En este caso, pues ya vimos que la invasión napoleónica a España va a ser una referencia de esto. ¿Sale? Ahora, ya metiéndonos de lleno, vamos a observar que las luchas por la independencia de Hispanoamérica, pues va a ser un proceso que va a llevar a la formación de jóvenes naciones que van a adoptar el modelo político desarrollado por la Ilustración. ¿Sale? O sea que aquí pudiéramos integrar a las independencias hispanoamericanas como un capítulo más de estas luchas liberales en contra del antiguo régimen. Obviamente con sus especificidades. ¿Sale? Ahora, aquí la situación se va a volver un poquito más complicada porque en este lado del mundo vamos a encontrarnos con detallitos que hacen que sea más difícil. Por ejemplo, el centralismo político que se desprende del modelo colonial, lo vamos a ver en Historia de México, pero ustedes recordarán que los virreinatos eran organizaciones políticas muy cerradas, muy centralizadas. Entonces eso choca más o menos con este modelo que se desprende de la Ilustración, que es mucho más autónomo. ¿Sale? Ahora, algo también muy importante son las contradicciones sociales. Eso es algo que, bueno, en Latinoamérica vamos a ver en todos lados. Recuerden que la organización social básica del Imperio Español en América va a ser el sistema de castas, donde tenemos a los peninsulares en la cúspide, los criollos, que no les va tan mal, pero no tienen acceso a puestos importantes del gobierno, mestizos, chile, mole y pozole de indígenas con españoles, y el resto, los castas. O sea, todas estas mezcolanzas que vienen
de ese mestizaje entre negros, indígenas, españoles. Es un revoltijo. De alguna manera todos salimos de ahí. Si es que cualquiera que diga, no, 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 yo soy peninsular, que cheque un poquito su historia familiar. Por ahí van a tener algún familiar o ancestro que sea mestizo, indígena. Y bueno, eso es en general con toda América Latina. Pero somos tan diversos, tan chingones. A esto vamos a agregarle el tradicionalismo cultural. Y eso se entiende, por ejemplo, con la influencia que tiene la Iglesia Católica. Y hasta la fecha, somos una sociedad que nos cuesta trabajo abrirnos a los cambios, a aceptar la diferencia, pese a que somos diversos. Y tendemos mucho al tradicionalismo y la costumbre. Eso es algo que va a hacer que los procesos de independencia y de consolidación de los estados-nación que van a haber en Hispanoamérica, pues resulten difíciles. Y algo también muy importante es la heterogeneidad que las colonias presentan. O sea, pese a que hay algunas semejanzas, no es lo mismo hablar de Argentina, bueno, el Virreinato de Nueva Plata, que la Nueva España o la Capitanía General de Guatemala, ¿sale? Entonces, todo ese escenario hace que estos procesos independentistas fueran complicados y traen como resultado que si bien hay una emancipación, la vida soberana de estas jóvenes repúblicas sean frágiles. Y como no se cerraron los ciclos, yo acabo de cerrar uno, pues de manera inmediata vemos el inicio de guerras internas, que por supuesto va a ser un escenario que va a ser aprovechado por potencias como Inglaterra y los Estados Unidos principalmente. Entonces, no es que los latinos estemos condenados, sino que más bien fueron estas circunstancias históricas las que llevaron a incluso lo que estamos en la actualidad. Pero bueno, como diría Silvia Pinal, acompáñenme a ver esta historia. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, ahora que no les digan, que no les cuenten, vamos a ver pues cuáles fueron las causas de este proceso, ¿sale? Ya les había dicho, vamos a dejar ahorita de lado un poco las internas. Fíjense el tamaño. Todo esto en el Imperio Español en América en el siglo XVIII. El que mucho abarca, poco aprieta. Y aunque en su momento fue eficiente la administración no hispana, para fines del siglo XVIII, administrar esto era un desmadre. Era un desmadre. Y aquí tenemos Brasil. Entonces, el tamaño también va a ser una condición. Ahora, a finales de ese siglo y principios del XIX, vamos a ver notar algunas causas internas que van a desatar la lucha por la emancipación en Hispanoamérica. Vamos por la parte política. Aquí aparecen las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas van a ser una serie de leyes que van a tener por objetivo consolidar el poder de los peninsulares en América y centralizar la administración. Consecuencia de esto, los criollos, que son hijos de españoles nacidos en América, van a quedarse fuera de una mayor participación en la vida pública de sus comunidades. Entonces, eso va a generar mucho descontento. ¿Sale? A manera de que la autoridad del rey no sea cuestionada, se van a expulsar algunas órdenes religiosas. La más importante, la de los jesuitas. Recordarán, y bueno, lo vamos a ver en Historia de México, que los jesuitas van a ser una orden religiosa que va a responder directamente al Papa y que no va a ser controlada por el rey español, lo cual implica una amenaza a su soberanía. Y por eso los expulsan. Ahora, los jesuitas son importantes porque ellos introducen la ilustración a esos territorios. Recuerden que los jesuitas eran encargados de la educación, eran una de las varias órdenes religiosas que se van a encargar de la ilustración. ¿Sale? De hecho, los profes de Miguel Hidalgo y Costilla, para citar un ejemplo, eran jesuitas. Por eso es importante. Ahora, eso en términos políticos. Si nos vamos al económico, el Imperio Español en América se va a mantener de varios productos. No va a ser una economía tan diversa como la de las colonias inglesas en América del Norte. En este caso, vamos a tener la plata como uno de los principales bienes que sostienen la economía
virreinal española. Pero ¿qué va a pasar? Que la plata se va a devaluar. Otra bronca es que con la apertura de los mercados a bienes manufactureros provenientes de Europa, va a conllevar a que lo que se produce aquí no se compre y por lo tanto haya una baja demanda y los comerciantes americanos caen en ruinas, salvo aquellos que están conectados con los monopolios. Entonces, económicamente vamos a ver una fuerte crisis que se va a alimentar con el aumento de los impuestos que va a traer consigo las reformas borbónicas. O sea, los españoles decían, los americanos no están pagando lo que se debe, vamos a subirle la renta. Y eso va a hacer que la situación fuera más deplorable. Ya tenemos dos motivos de descontento. Y por otra parte, como les comentaba hace unos momentos, la crisis social. Eso es algo que no se puede dejar de lado. Y es lo que nos va a llevar a entender por qué procesos de independencia como los de la Nueva España y este lado de Sudamérica, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, van a ser populares. Es decir, es la gente común la que se va a levantar en armas. Aunque tampoco no idealicemos, también van a haber grupos mestizos, indígenas e inclusive gente de color que van a defender el orden virreinal. Por eso se dice que la lucha de independencia en general de toda Hispanoamérica va a ser más una guerra civil que propiamente una guerra contra un dominio extranjero. ¿Saben cuántos españoles participaron en los 15 años que duró este proceso? ¿Alguna idea? Aquí vamos a cuestionar el mito. Hace una prox. ¿Cuántos soldados habrán participado? Bueno, ¿cuántos soldados españoles habrán participado en los ejércitos realistas durante todo el proceso? ¿Algún número que se les venga a la imaginación? Yo considero que menos de 1000. Bueno, tampoco no fueron tan poquitos. Entonces, no. Consideren que en promedio... ¿Mande? 15,000 más o menos. Menos. Entre 10, 10 y 12, ¿no? ¿Cuántos? ¿Perdón? Bueno, yo digo que entre 10 y 12. 10 y 12. Más menos. Tienes un buen ojo de buen cubero, Midori. Cerca. Según las cifras... Entonces, 11,000. Según las cifras, entre 9 y 12,000 soldados españoles van a participar reprimiendo las luchas independentistas de todo el imperio en América. O sea, no en un solo lado, sino de todos. O sea, repartan desde la Nueva España hasta Buenos Aires 12,000 combatientes españoles durante 11 años de conflicto. ¿Eso qué nos indica? Que más bien fueron guerras internas, que hubieron grandes grupos sociales que así como estuvieron a favor, también estuvieron en contra. O sea, que piensen que, por ejemplo, el soldado realista de a pie pudiera haber sido un mestizo, pudiera haber sido inclusive un ranchero indígena, no lo sé. Muchos de los oficiales que combaten a los insurgentes van a ser criollos también. El caso más claro aquí en la Nueva España pues es Agustín de Iturbide y no fue el único. Entonces eso también nos lleva a entender por qué al final a todos estos nuevos países les va a costar trabajo consolidarse, porque cada sector tiene un proyecto de nación y eso lo vamos a ver un poquito al final. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí rompemos este mito. No es propiamente contra un ejército español, sino es un segmento de la sociedad que se quiere independizar, pero hay otros que le generan un contrapeso y que le dicen, no, espérate
pese a todo estamos mejor al estar sujetos a la colonia. Y quienes de alguna manera mantuvieron los esfuerzos por defender los intereses del rey, pues van a ser las élites. Es decir, aquellos criollos acaudalados y los pocos españoles que andaban por acá. En contraste, varios criollos desplazados de las órbitas del poder, más un montón de campesinos de diversos orígenes sociales, van a ser los que van a mantener la llama de la lucha por la independencia entre 11 y 15 años. Porque, pues bueno, van a haber países que no van a tener consolidado su proceso de independencia sino hasta 1824. Entonces, eso para que se den una idea de que estamos ante un proceso bastante interesante, pero no tan sencillo de acercarse. Ah, bueno, me falta la parte ideológica. La ilustración y el nacionalismo criollo. Que eso es algo que se desarrolla a fines del 18. Ahora, tenemos el periodo de ruptura. Esto nos enlaza otra vez con Europa. Recuerden que en 1808 Napoleón invade España, ya les conté el drama. Y eso va a llevar a que la gente de aquí diga a la madre. Nos tenemos que separar. Bueno, algunos grupos. Los primeros, me voy a centrar en Sudamérica primero. Los primeros antecedentes de una lucha de emancipación se va a dar con un señor que se llama Francisco de Miranda, en Caracas. Ahora ya tenemos otros antecedentes externos como la independencia de los Estados Unidos, la independencia de Haití y la Revolución Francesa, que hacía que algunos personajes vieran como algo factible la independencia. ¿Sale? Volviendo al caso de Miranda, Miranda va a ser uno de los que van a organizar juntas locales en Caracas, que bueno, no va a ser las únicas, ciudades como Bogotá, Quito, Buenos Aires y Asunción, un poco para ilustrarlos con la geografía. Buenos Aires estaría por acá, Asunción acá, Quito por acá, Caracas por acá y Bogotá por acá. O sea, casi por toda Sudamérica vamos a empezar a ver juntas que ya se están planteando la separación respecto a España. Pero en este primer periodo no va a funcionar, se los van a agandallar. De hecho, Francisco de Miranda va a ser derrotado y prácticamente va a morir en la miseria. La lucha la va a retornar Simón Bolívar, quien se percata junto con otros próceres como José Antonio Sucre, José de San Martín y O'Higgins, que no bastaba solamente con pelear por la independencia en un territorio determinado, sino que tenían que expulsar de la región a los españoles. O sea, no más españoles en Sudamérica. ¿Sale? Y esa va a ser la lógica que va a llevar Simón Bolívar, por eso le llaman el libertador. Aunque bueno, como toda figura histórica, también hay que someterla a una crítica y a no idealizarla. ¿Sale? Pero el proceso de independencia de Sudamérica va a ser muy interesante porque Bolívar, después de liberar lo que es la Capitanía General de Venezuela, que hoy es propiamente Venezuela, y Colombia, decide ir hacia el sur para atender el llamado de apoyo de José de San Martín, quien ya se había levantado en armas y había proclamado la independencia en Argentina. O sea que este par, déjenme poner aquí está, Bolívar y San Martín llegan a aliarse al sur de Sudamérica, ¿sale? Y Bolívar apoya a San Martín en la independencia de Argentina. Ambos van a irse con Sucre y van a tomar lo que hoy es Bolivia, también la van a independizar, y los tres, les digo, hasta parece como si fueran los Avengers, van a apoyar a Bernardo O'Higgins, que es este señor que ya había iniciado su campaña por la independencia en Chile. De hecho, se da el famoso cruce de los Alpes. Eso va a ocurrir en 1817, cuando San Martín conquista Chile, y en Maipú logra asegurar la independencia de Chile, en la batalla de Maipú. Y este señor, O'Higgins, va a ser elegido como presidente, pero las cosas no acaban. Luego, prácticamente todos se van al norte, y Bolívar va a vencer a Morillo, y ahí ya está asegurando la independencia de Colombia, que bueno, en un primer momento abarcaba lo que es Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá, pero después se va a dividir.
en 1830. Ahora aquí, otra vez, nos vamos a Europa. Recuerden que en 1820 en Europa aparecen las oleadas liberales burguesas, y una de las más importantes es la que va a ocurrir en España con Rafael del Riego. Ahí con Rafael del Riego se da algo muy importante porque él estaba al mando de un ejército que tenía por meta reconquistar los virreinatos, cosa que no va a suceder porque obviamente él va a ocupar esas tropas para obligar a Fernando VII a que jure la Constitución de Cádiz en el 20, y es en ese contexto cuando la élite de la Nueva España, por ejemplo, con Agustín Iturbide, va a consumar la independencia, previo a una alianza con los insurgentes, que más que alianza era chin, pues ya estoy desesperado, no hay de otra, órale, te secundo. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en Historia de México. Volviendo a Sudamérica, en 1822, Sucre se regresa a Ecuador y va a asegurar su independencia al tomar Quito. Luego en el 23 tenemos que la Capitanía General, que se había unido a México, para el 23 se separan de nuestro país y conforman una república que se conoce como Provincias Unidas de Centroamérica, que bueno, en 1838 se va a dividir. Luego, en la batalla de Ayacucho en 1824, este es muy importante, Bolívar, Sucre y otros combatientes van a suprimir definitivamente la presencia española en Sudamérica y van a asegurar la independencia de Perú y Bolivia. Con la batalla de Ayacucho se consolidan de alguna manera la soberanía de estas jóvenes repúblicas, y España pues solamente le va a quedar Cuba como colonia en el país, perdón, en el continente, ¿sale? Ahora, eso no quiere decir que las reconozca. De hecho, España no reconoce estos procesos de independencia sino hasta 1835 y 1838. ¿Sale? Eso para el caso de Sudamérica. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. No, ninguna. Ahora, con ojos escépticos y un libro en la mano, les recomiendo que vean pues es telenovela. La verdad es que es telenovela, que está en Netflix, que habla sobre la vida de Bolívar. Al ser una telenovela, tomen sus reservas. Hay muchas cosas demasiado románticas, pero les puede llevar a introducirse en el tema. Ya que a menudo aprendemos más de una película que de un libro, les invito a que chequen esa serie, pero reitero, con un poquito más de información seria para que puedan salvar esas idealizaciones que suelen ocurrir en novelas, películas, series y hasta documentales, ¿vale? Pero bueno, tiene una muy buena producción, ¿eh? Tiene una buena producción de Bolívar. Y hoy en la mañana el tecladista de mi grupo me acaba de enviar otra peli sobre Bolívar que no he visto, pero que parece que pinta bastante bien. Cuando le dé una caladita, se las recomiendo. Hay material. Hay bastante material para que ustedes puedan acercarse a este tema. Reitero, para que puedan quedar mejor los contrastes entre los diferentes procesos de independencia que vimos, yo les recomiendo que hagan un cuadro comparativo entre lo que es la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Hispanoamérica. Uno muy sencillo. Causas, desarrollos, consecuencias. Como si estuvieran analizando un cuento. Bueno, ahí de hecho aprovechan esta estructura de aprendizaje que les deja español. Haciendo ese cuadro comparativo, bueno, bonito y barato, ustedes pueden tamizar lo que son las diferencias y los puntos en común que tienen estos procesos y no los van a llevar a confundirlo. Otro elemento también muy importante es no dejar de lado la parte geográfica. ¿Sale? La parte geográfica es bastante vital para entender esto. Y si tienen tiempo, pues les vuelvo a recomendar que chequen los videos que les mandé a YouTube de cómo estudiar historia. La verdad es que me los pasé viendo este fin de semana y me parecen recomendables para no solamente su nivel de estudio, sino también para cuando se enfrenten a materias de ciencias sociales en la carrera. Que por aquí veo que hay bastantitos de área 3 y área 4. Creo que los tips que les llegan a dar en esos clips les va a funcionar bastante. Yo todavía no me aviento a hacer el mío,
Probablemente lo haga en algún futuro lejano, qué sé yo, pero creo que con esos basta. De hecho, esos videos se los compartí a otros colegas profesores míos y están bien, o sea que están corroborados, es fuente fiable. ¿Les puede servir? ¿Sale? Bueno, eso en cuanto a tips pedagógicos. Aquí la idea es que pues, las historias no sean ningún problema y al contrario, sean sus aliadas. Les conviene que después de matemáticas y español, si la juntamos con literatura, historia es la tercera parte que más reactivos tiene en su examen. Y si son área 3, pues es la segunda. De hecho, están empatados con español y literatura. O sea, primero es matemáticas. No, mentira, en área 3 es primero las historias, después español, literatura. Las historias, júntenme las dos y son 28 reactivos. Después viene mate, no, español y lite, que si juntan los 18 de español y los 10 de literatura son 28. Y luego viene mate con 24. Entonces ahí ustedes se están jugando muchas de las prioridades con las cuales puede caer en la UNAM. Geografía, que también es algo que deberían de manejar, pudiéramos incorporarla, pero biología, química y física pueden ser piquitos. Reitero, también tiene que ver con la carrera y los aciertos que piden. Eso ya lo deben de tomar en cuenta, deben de tener ahí un estimado, más si en el pasado hicieron el examen. ¿Ok? Ahora nos estamos enfrentando ante una contingencia. Así es que es probable que los aciertos suban un poquito, como sucedió con agosto, que fue una masacre, y que el examen incluso tenga un poco más de dificultad. Me comentaron sus compañeros que hicieron el examen este fin de semana en sistema abierto, que resultó ser un poquito más preciso. No se preocupen, no caigan en el error de la memorización. Si ustedes le ponen mucha lógica a esto, si ustedes reflexionan y entienden de manera procesual estos conocimientos, aunque les digan cuál fue la marca del papel de baño que utilizó Hernán Cortés para secarse las lágrimas durante la batalla de la Noche Triste, no hay bronca, ¿sale? No hay bronca, la van a librar. Pero si ustedes memorizan, se estresan porque es muy preciso y no pierden de vista que tienen que comprender antes que memorizar, se les viene una masacre. Entonces aquí la idea es evitar esas masacres, ¿sale? Si quieren por ahí más tips en cuanto a aprender estrategias, bla, 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 me pueden escribir al grupo. Reitero otra vez a que vuelvan a revisar la charla que di con mi colega Diana hace ya algunas semanas sobre algunos tips de estudio. Creo que ahí dimos información bastante valiosa que hoy deben de recuperar y bueno, cualquier otra cosa, por favor avísenme. Necesito que tengamos un canal abierto de comunicación para que yo pueda atender sus necesidades. ¿Vale? No me los voy a comer. Para eso estoy aquí, para eso están aquí. ¿Sale? Además de mí no depende su calificación. Esto es como de chocolate. Así es que tampoco los voy a tronar. Y pues sí, también les prometí que de vez en cuando en Classroom voy a poner algunas ejercitaciones. Por favor, atiéndanlas. No sean gachos. Que sí me llevó un quebrado de coco en hacerlas y bueno, otro tanto en ponerlas ahí. No me apliquen el visto, por favor. Que de hecho les antecedo cuando pasemos Primera Guerra Mundial, no, Guerra Fría, sería más o menos en unos 15 días, por ahí de diciembre, primera semana de diciembre, va a venir otra ejercitación en Classroom. Esa ejercitación va a ir desde el principio hasta Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Son 17 preguntillas. Y van a ir más interesantes que las que ustedes vieron en la primera ejercitación. ¿Sale? Yo me comprometo a manejar mejor esa aplicación para poder ver datos estadísticos de qué temas les fue más mal, qué temas no. Eso yo todavía no lo sé realizar. Y bueno, la tecnología y yo no nos llevamos tan bien. Pero de aquí a 15 días yo me comprometo a aprender o a que me enseñen para que podamos tener un diagnóstico. Aquí la idea de esas ejercitaciones es que ustedes practiquen y tengan un diagnóstico más acotado de lo que deben de estudiar. ¿Sale? También se me está ocurriendo
acabando la parte de historia universal, hacerles un examen general. No sé si ya se los había comentado. Pero el examen general va a ser de una manera más presencial. Les voy a pedir a los asistentes que prendan la cámara y les voy a dar 2 horas para resolverlo. Y posteriormente les voy a enviar por medio de, por WhatsApp, las respuestas. Ustedes se van a autocalificar. No lo hago yo porque yo quiero que ustedes detecten en qué temas están fallando. Y en la siguiente sesión, después de eso, les voy a dar algunos tips de cómo resolver el examen. Con eso cerraríamos la parte de historia universal. Ahora, esto es independiente a lo que ustedes están haciendo por su cuenta. Tienen que hacer un balance, ni centrarse todo el tiempo en practicar, ni todo el rato estar clavándose con el estudio académico. Es 50-50, 50-50. Y si ocupan las guías, ocupan Prueba Test, Univips o cualquier otro recurso que anda por ahí, por favor, fíjense en aquellos temas en donde salieron mal. Porque ese es un diagnóstico de los contenidos que todavía no están manejando. Y de esa manera pueden ser más precisos en su estudio. ¿Sale? No solamente se queden con que, ya tuve 70 aciertos. No, de esos 70 aciertos hagan un balance. Por eso yo les voy a mandar el documento con las respuestas. Porque necesito que ustedes relacionen ese reactivo con el tema que están fallando. Y de esa manera tengan una mayor claridad a la hora de dar una respuesta. Eso es algo que, por ejemplo, en Classroom no puedo hacer. En Classroom solamente les dicen, estás mal en estas y tienes estos resultados. No hay esa retroalimentación. Aunque bueno, creo que ahí más adelante sí puedo poner el documento. Para mí lo que me interesa para que puedan aprender mejor es que se retroalimenten. Si eso lo aplican en todas las materias, van a ser más efectivos a la hora de estudiar. Y van a tener más tiempo para hacer otras cosas. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a la cápsula pedagógica que se acaba de atravesar. Espero que lo tomen en cuenta. Chequen el material que está disponible para ustedes. También les dejé unos manuales de historia y de geografía. Si no los tienen, avísenme por favor para que se los vuelva a enviar. Consúltenos, son manuales que diseñé específicamente a sus necesidades. Tienen información totalmente validada. Consulté varios libros de historia, entonces hagan que valga la pena las horas nalga que me aventé en chutarme esos textos, por favor. ¿Va? Que hasta se atendía a mi mujer la tesis para que pudieran tenerlos. Bueno, ahora sí cierro. Voy a concluir este tema con 2 procesos de independencia que no los suelen tomar en cuenta, pero que yo incluyo para evitar caer sorpresas. El primero de ellos es el de Brasil, que es muy vaciado. Y el segundo, el de Cuba, que es el llamerito, que de hecho se parece a la historia de varios alumnos míos. Pero les voy a decir por qué. Voy con... Ya. Ustedes recordarán que la familia real portuguesa va a huir de Napoleón y se va a refugiar en Brasil. Pero llegan en un mal momento. Llegan en un momento en el que, como hemos visto, los vecinos de Brasil están luchando por su independencia. Entonces, como que no es buen momento para los reyes de Portugal que dentro de Brasil haya otro movimiento de independencia. Entonces, cuando las situaciones empezaron a poner ya un tanto complicadas, en Brasil ocurre una negociación. Digamos que aquí va a suceder algo muy similar a lo que ocurre en la Nueva España. Son las élites brasileñas las que, para mantener un cierto dominio, van a pactar con la familia real portuguesa la independencia. Brasil tiene la distinción de ser una nación hispanoamericana que se va a independizar por la vía pacífica. ¿Y en qué consistió la negociación? Pues bueno, los reyes de Portugal van a aceptar que Brasil se independiza, pero a condición de que se organice bajo un imperio, lo cual de alguna manera hace que se preserven las instituciones coloniales, o sea, cambio para seguir igual en pocas palabras.
Y además mete una cláusula en la que el hijo del rey, este rey se llamaba Juan de Braganza, pues fuera el emperador de los brasileños. Este brother se llamaba Pedro. Y de esa manera se independizó Brasil. Es algo muy, muy chistoso, ¿sale? No hubo sangre, pero las cosas más o menos se mantuvieron como si fuera colonia. De hecho, el imperio de Brasil no se va a abolir hasta fines del siglo XIX. Y Cuba es una historia muy triste. Cuba es una historia muy triste porque les van a decir el ya merito. Recordarán, si no lo vamos a ver en Historia de México, que Cuba es de las primeras colonias que va a tener España en América, a principios del siglo XVI, y va a ser la última en independizarse. Y digo por qué ya merito, porque tiro por viaje se levantaban en armas y al final siempre los vencían, pobres cubanos. De hecho, hubo por ahí uno de esos planes todos locos de Santana, esta figura muy, muy interesante de la historia de México, que tenía por objetivo independizar a Cuba, pero para que se la anexara a México, imagínense, una Cuba mexicana, pero pues no se dio. ¿Ok? Entonces, la hora de la liberación de Cuba va a llegar hasta 1898. O sea, ya a fines del siglo XIX, imagínense, muy, muy, muy viejitos. Y va a consistir en que se van a cruzar dos cosas. En primera, un movimiento de liberación nacional bastante fuerte, que ya se había curtido después de tantos fracasos. Uno de sus principales líderes va a ser este señor, José Martí, que además fue un poeta excelente. De hecho, este también aparece bastante en literatura. Y tiene unos poemas buenísimos, se los recomiendo. Él desde su exilio va a organizar al movimiento. Y bueno, ¿Cómo la se otra, llama? José Martí. José Martí. A ver si quieren se los escribo en el chat. Es todo un personajazo, ¿eh? Es todo un personajazo. Ahí está. José Martí. ¿Sale? José Martí, reitero, va a aprovechar que los Estados Unidos le declaran la guerra a los españoles en 1898 y va a intentar liderar este movimiento de liberación. Pero el problema con Martí es que lo matan a los primeros balazos. Y de alguna manera los Estados Unidos se llegan a piratear de la lucha por la independencia cubana. Y al final sí se independizan, pero Cuba cae bajo la órbita de influencia de los Estados Unidos. O sea que durante pues, varios años, hasta la Revolución, Cuba era parte del patio trasero de los Estados Unidos. Ahí nada más iban a echar desmadre y ya. Y los diferentes gobiernos cubanos que hubieron después, pues prácticamente eran peleles de los Estados Unidos. Eso va a finalizar hasta 1959, cuando estalla la Revolución Cubana, que va a estar al mando de Fidel Castro, de Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, todos estos barbudos. ¿Sale? Que bueno, no iba muy bien hasta que hubo un bloqueo y bueno, eso ya, como diría mi abuelita, es otra historia. Pero con esto cerramos lo que es la independencia de Hispanoamérica. Cuéntenme si tienen dudas, preguntas, comentarios, algo que quieren que recapitulemos en estos, pues, 5 minutos. Díganme, díganme, díganme. ¿Algo que quieran agregar? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Claro, como las aguas de los canales de Xochimilco. ¿En serio, Vera? Entonces estoy No, preocupado. profe, todo bien, vamos bien. Si Ok, no, ya le hubiéramos dicho. sí. No, ya, como vi que Vera había dicho que sí, dije, ok, estoy preocupado. O no he visitado Xochimilco en los últimos años, ¿verdad? La verdad es que sí está un poquito descuidado. ¿Por qué les digo que no? Bien, pues sin más, entonces aquí la paramos. Reitero, el siguiente miércoles retomamos el ritmo normal de la clase. La primera hora la vamos a dedicar a esta ejercitación que les recuerdo es por azar. El día lunes, no, el viernes, para que vean que soy un Dios misericordioso.
El día viernes les voy a hacer llegar la ejercitación. Por ahí el viernes en la tarde. Los van a mandar en PDF para evitar que haya broncas ahí de formato. Van a hacer 6 preguntas. 3 opciones abiertas y 3 de opciones tres de opción múltiple, 3 de opciones abiertas. Todos las van a realizar, o sea, en papel supuestamente el grupo es de 100 y tantos individuos, pero bueno, ya me di cuenta que son como 90 fantasmas. A veces más, a veces menos. Entonces, bueno, todos los deben de hacer. No me lo van a entregar. Me pueden consultar si por ahí tienen dudas o no. Creo yo tienen bastante material para poder estudiar. Vean la película de Germinal también. Esa está muy, muy buena. Les va a ayudar muchísimo. Y el día miércoles, pues va a comenzar la balacera entre ustedes y yo. En la primera hora. Reitero, voy a elegir al azar. Es más, va a ser dedocráticamente. Dependiendo de los números asistentes, por favor, conéctense temprano. Yo voy a contar. Es más, hasta les voy a mandar una foto en el grupo. Miren, están tantos, voy a contar de este orden en este orden. Y los que queden sorteados van a responder por el grupo. Así es que se vale que también se apoyen, que en el chat ahí ustedes expliquen, qué sé yo, eso ya se los dejo a su criterio. Acuérdense que es un ejercicio medio anarquista además. Ahí yo no cuento, yo oriento, pero no soy autoridad. Ahí es autogestión de ustedes, me gusta llevar las cosas a la práctica. Y bueno, si las cosas resultan bien, pues van a aprender mucho. Vera ya empezó a ponerse ahí su gorro medio bolchevique, por cierto, me recordó un poquito a las milicias rusas. Va a estar bueno. Si ustedes me ganan, bueno, ya decidiremos qué se puede dar. Por ahí, con otro grupo con el que trabajé, ya no está, ya se fue. Pero Ilse, que es una chica con la que trabajé antes, pues les debo unos cafés a ese grupo porque me ganaron, para que vean que no soy invencible. Ahora que acabe la pandemia, cumplo la oferta. Y pues bueno, con ustedes no sé qué puede quedar. Y si yo gano, pues no, tampoco no sé qué se me vaya a ocurrir. Ok, pero en fin, hay un estímulo. No soy muy fan de ese tipo de estrategias didácticas, pero pues también tomo en cuenta que la motivación es importante, pero que están bajo una competencia. Entonces mi idea del próximo miércoles es mediar un poco entre esta competencia. En este caso se están enfrentando a mí, pero me interesa bastante que entre ustedes generen redes de apoyo, que sí he visto que por ahí la han llegado a hacer. ¿Sale? Y creo yo que si entre ustedes se apoyan mutuamente, pues es más fácil quedar en la universidad. Pero bueno, eso, reitero, se los dejo a su autogestión. Yo no me meto, yo nada más hago la invitación. Y pues a ver el viernes cómo nos va a estar divertido. La segunda parte de la clase, pues va a ser la explicación de la unificación italiana y alemana, para que empezando diciembre, pues ya estemos con lo que es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Tengo que ponerme buzos si no cae 24 o 25 en día miércoles. Yo pongo changuitos que no, porque seguramente no vamos a podernos ver, aunque quisiera. Estaría chido edición especial de Nochebuena, Navidad. Pero no, creo que los voy a dejar descansar. Así es que ojalá que no me caiga en miércoles esos días para no sacrificar sesiones. Y yo espero, dentro de lo posible, si todo sale bien, que para enero estemos empezando Historia de México. Y pues tenemos 6 sesiones, quizás 7, bastante cómodas, para ver Historia de México. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ya me puse a investigar. Y Ok. 23 es Nochebuena. No, el 23, perdón, cae el miércoles. Ajá. Luego el 25, obviamente, es miércoles. No, ya me fui a 25 es noviembre, perdón. miércoles. No, ya me equivoqué, es que me fui a noviembre, me regresé. Sí. Miércoles, el de diciembre cae 23 y 30. Y el único, digamos que importante sería el 6 de enero, pero pues ya no somos niños, ya somos adolescentes. Partimos aquí de rosca Entonces y a tenemos cada un quien niño le interior. toca, ¿no? Entonces, creo que los Reyes, si todo Y todos sale con bien, nuestro pedazo de pasta. ándale, si todo nos sale bien, entonces a lo mejor iniciamos en vísperas de Reyes. Bueno, ahí también tenemos que ver porque ya ven que es un día familiar y no falta que la rosca y la rosca se arme en la noche. Lo negociamos. Igual y solo por esa
Por ese motivo, quizá movamos otro día de la semana la sesión para no perderla. Me interesa no reducirla, porque ya ven que la convocatoria sale el 5. Y el examen, tengo entendido, es el 20 de febrero. Entonces ya en enero es semáforo rojo. Que esperamos no regresar a semáforo rojo, pero probablemente. Semáforo rojo, y entonces el tiempo es cada vez más volátil. Ustedes van a estar quizá más tensos, más nerviosos, tienen la cuestión burocrática también, eso es algo muy importante, ya vayan preparando sus papelitos. Les tocó una época medio especial para eso. Ok, respeto las creencias de cada uno, pero seguramente si es que existe Dios, va a tener mucho trabajo. Así es que por favor hagan el paro de hacerse cargos de sí mismos. No vaya a ser que cuando esté en la oración desaparezca este llamado Telcel de el Dios que usted marcó no está disponible. Se encuentra fuera del área de servicio haciendo otros milagros. Favor de rezar más tarde. Creo que no es pertinente meter a Dios en esto. Digo, está bien que se sienta uno con un cierto confort, con seguridad, eso es algo aprovechable, pero no abusen. Háganse responsables de sí mismos, creo que para eso están aquí, creo que para eso andan en putimil grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram, recuperando enciclopedias y enciclopedias de guías. Pero en fin, creo que estamos a buen tiempo de cambiar de rumbo y no andar de catastróficos. Creo que eso es algo muy importante. El hecho de que sean realistas no implica que sean catastróficos, porque eso quiere decir que ya están valiendo madre sin presentar batalla. Y pues la verdad es que no se vale. Por lo menos ten un buen papel, ¿ok? Pues bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes y pues nos vemos el siguiente miércoles, el viernes sin falta. Yo ya tengo este documento y se los mando. Pónganse buzos, ya saben cómo vienen los trancazos. Pues que les vaya bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Gracias por la bendición, Vic. De nada. Gracias, profe. Y mira, hasta Amén. traigo la sotana Bye. de cura. A la próxima me traigo aquí un ojo en blanco y se va a Cañón. parecer cura, ¿eh? Bueno, Rezos antes de clases. ándale, traigo por ahí un rosario, ¿eh? Voy a bajar un Cristo que por ahí tengo en mi cuarto que me Padre regaló mi nuestro. abuelita. Lo que hacíamos en mi escuela, uno Ujú. de mis compañeros siempre, o sea, ya teníamos ahí nuestro paquete de veladoras, entonces siempre agarraba su veladora de la Virgen con la oración, 5 minutos antes nos sentamos, nos poníamos a rezarla y la aprendía y Dios quiera que se haga todo bien. Y sí, sí nos funcionaba, Ave María, dame puntería. algo así. Traigan su Biblia. Su Biblia. Bueno. Ok, sí, para el siguiente miércoles hago el cosplay. Pensaba venirme medio de obrero porque era una onda así marxistoide, pero pues ya que lo dicen, vengo como el padre Vicente. Ah, qué caray. Boinita de judío y toda la onda. Ándale. No, pues más Nos bien va a para coronar revés. como el Papa coronó a Napoleón. Más bien ustedes. Amén. Ustedes. Ah, qué caray. Pues Yo sí. opino que acabando todo esto para festejar, ahora sí que hagamos una fiesta de disfraces estilo virreinal. Órale. La bronca es de dónde fregados voy a conseguir Jalo, esos jalo, pescadores del siglo XVIII. Ustedes no tienen tantos problemas porque todavía venden ciertos estos escotes que les crujen las costillas y si se van a las tiendas góticas pues llegan a comprar estos vestidos medio de quinceañeras todos padres. Pero la chinga me la llevo yo. ¿Dónde fregados voy a conseguir como una peluca de estas que tienen como rollitos, unas mallitas, zapatitos de tacón que ocupaban, y luego esos pescadores que seguramente sí eran medio incómodos? Digo, no hay bronca, yo me aviento el show de disfrazarme, pero ¿dónde consigo eso? Es más fácil Sí que se me vista puede, sí se revolucionaria, puede. algo así. Bueno, si ustedes me consiguen Y nos vamos todos a un museo a Va. festejar. Si ustedes me consiguen el material, yo sin falla me aviento con el disfraz, ¿eh? Es más, esto voy a poner a hacer Va, ahí órale, Vic. Va. algo de gym casero
no parecer así todo virrey, todo gordo, un poquito más mesurado. Pero sí, yo jalo, yo jalo. Va, ya quedamos ¿Sale? todos, ¿eh? Vientos, ¿eh? Vientos. Ya lo queremos ver. Ahora, ¿se está dando cuenta de la época que están eligiendo? No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Ahí chequen lo que es historia de la moda para que vean. Digo, no dudo que se verían muy No, no guapas, está tan pero complicada. déjate tú de Yo lo tuve que hacer una complicado. obra para literatura y pues me puse a investigar en Facebook. Ya sabe que en Facebook todo se encuentra. Ujú. Y los vestidos sí los encontramos, pero pues ya ni los compramos porque fue que empezó lo de la pandemia. Pero pues aún así sí está difícil encontrar. Además, habrá que ver cuántos son de la Ciudad de México. Para empezar. Para empezar. Sí, eso sí. Porque a ver, mi Ahorita nada más Doridonda somos nosotros, ¿no?